Manuel Rodríguez Lozano es un muralista mexicano disociado del resto de los muralistas por voluntad propia. Pintor, dibujante, escritor, escenógrafo, maestro, autodidacta, viajero interesado en las vanguardias. Manuel Rodríguez Lozano es un artista que nació en la Ciudad de México. Aún hay algunas fechas imprecisas en torno a su nacimiento. Podemos considerarlo a finales del siglo XIX y falleció en la Ciudad de México en 1971. Es uno de los artistas más singulares, tanto por su trayectoria biográfica como por su carrera profesional en la pintura. Hacia 1903 se hizo un viaje de formación hacia España y en Francia, donde tiene sus primeros contactos con las vanguardias pictóricas. De ahí él empieza a asumir varias de sus propuestas, de sus aprendizajes pictóricos. Cuando regresa a México empieza su carrera realmente hacia los años 20, en los años 30 aquí en México, justo cuando está el boom de lo que se considera el renacimiento pictórico mexicano. Manuel Rodríguez Lozano es un personaje particular en la historia del arte de México porque es uno de los fundadores también o creadores de otros movimientos que difieren un poco de la Escuela Mexicana de Pintura y que además fue creador de muchas generaciones, ¿no? Él es de esta generación también de Diego Rivera, bueno, él es un poco más chico, pero también junto con Orozco van a querer terminar con el anquilosado programa que hay en la academia, ¿no? Todos juntos viajan a Europa en diferentes momentos y bueno, Rodríguez Lozano cuando regresa también trata de impulsar estos cambios dentro de la Academia de Bellas Artes. Sin embargo, en algún momento también empieza como a diferir de estas políticas que se están postulando desde no solo de la academia, sino desde los principales impulsores, ¿no? Como es el caso de Diego Rivera, y él va también a generar pues otro tipo de estética que va a ser reconocida también ampliamente posteriormente a nivel nacional y después internacional. Las primeras obras de Rodríguez Lozano son homenajes a la vida nocturna, a la modernidad. De esta época, su retrato de Salvador Novo, o El Taxi, es una obra considerada cumbre del lenguaje vanguardista en México. En ella vemos la ventana de un taxi que funge como marco, pero también es umbral hacia un exterior siempre fascinante e incierto. Es una de nuestras piezas más interesantes. Es un retrato muy emblemático de este poeta, de este literato, donde se alcanza a ver también algunos aspectos de lo que era el centro de la Ciudad de México, sobre todo este recuadro aquí en Tacuba, y además pues un poco de la vida nocturna de ese momento de los años 20, ¿no? Salvador Novo está retratado, va dentro de un carro, de un taxi justamente, y tiene una mirada muy sensual. Ahí es donde también podemos ver, bueno, donde ya empieza él a generar esta relación con este grupo de literatos conocido como los contemporáneos y siente esta admiración por estos poetas, ¿no? Sin embargo, es un cuadro, uno de los más especiales justamente porque retrata también un momento en el que tampoco otros pintores habían hecho como alusión, que es esta vida nocturna del Distrito Federal, ¿no? Bueno, de la Ciudad de México. Cuando en 1925 Manuel Rodríguez Lozano regresa a París, Alfonso Reyes lo presenta con artistas e intelectuales de varios países que residían en esta ciudad. El contacto con Braque y Picasso lo marcarían para siempre. En los años 20 él no va a ser tan reconocido todavía, solamente él va a estar más bien un poquito dentro de las escuelas de pintura, más como profesor o como director de algunas instituciones de la Secretaría de Educación Pública. Su etapa pictórica, los especialistas la han dividido en tres grandes momentos. La etapa más temprana corresponde a los arquetipos mexicanos, donde también está respondiendo un poco a estas expectativas que se tenía de una búsqueda de la identidad nacional, ¿no? Entonces hace retratos de personajes campesinos, obreros. En un segundo momento se conoce como la etapa monumental. En esta pues van a ser grandes figuras también con temas también alusivos al trabajo.
una última etapa que es conocida como la etapa blanca, ¿no? Donde se puede distinguir un poquito más de su planteamiento ya hacia una estética del dolor. En 1949, Rodolfo Usigli escribió de Rodríguez Lozano: su amor por el pueblo es activo y lleno de fe. Ama al indio y lo ha pintado, pero desnudándolo del ropaje abominable de lo pintoresco. Hizo toda una trayectoria que se tiene que reconocer y retomar para también entender un poco más cómo se construyó el arte mexicano de la primera mitad del siglo XX, para que también incluso, bueno, en el extranjero dejen de reconocer no solo por Diego Rivera, Frida Kahlo, ¿no? Que es lo que más buscan incluso, ¿no? Pero también ver también esta otra parte donde estos artistas, incluso como Orozco, ¿no? Mostraban esta estética que actualmente está tratando como de resignificarse a través de exposiciones, que es la estética del dolor, ¿no? Que se puede ver sobre todo en obra de Rodríguez Lozano. Con el mural La Piedad en el Desierto, Rodríguez Lozano consolidó lo que se conoce como la etapa blanca de su pintura, de personajes fantasmales, colores fríos y escenas trágicas o lóbregas que proyectaban su estado anímico. El origen del mural La Piedad en el Desierto de Manuel Rodríguez Lozano es el siguiente. En 1939, él fue nombrado director de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, lo que era anteriormente la Academia de San Carlos. En ese entonces él estaba organizando una exposición de grabado que se presentaría en Michoacán y luego regresaría propiamente a la Academia de San Carlos. Cuando él funge como director, desaparecen 4 grabados, 3 de Durero y 1 de Guido Reni, y él, cuando hace su declaración propiamente de esta desaparición, cuando denuncia los hechos, realmente es visto como el responsable, como el culpable, y por lo cual fue encarcelado hacia 1941 durante su estancia en Lecumberri, durante estos meses que logra estar. Y bueno, básicamente debido al contacto que tiene con los presos, con el pueblo mexicano, él decide establecer la piedad. Lo que quiere el pintor es hacer un homenaje a la mujer, a la poderosa mujer mexicana, que es realmente el símbolo, un símbolo de la mexicanidad, un símbolo de la piedad, un símbolo también del sufrimiento del pueblo mexicano. Lo quiere expresar Manuel Rodríguez Lozano y lo pone en contraste con la figura del hijo que yace muerto en el regazo de la madre, que es el símbolo tradicional universal de la piedad. Y realmente la iconografía de la pintura, si te fijas, es de un modo triangular, para dar precisamente fuerza, expresión al rostro de la mujer, que es un rostro adusto, en comparación a lo que es un rostro estilizado del hijo que ha caído muerto. Lo que él intenta reflejar es establecer una metáfora del sufrimiento del pueblo mexicano y cómo lo traslada a él estéticamente. Realmente todo este periodo de pinturas que realiza de Caballete en este periodo de los años 40, como también algunas otras pinturas murales, recordemos que no es el único. Hay otro mural que se conoce como el Holocausto, que está en Isabela Católica número 30, con el tema de precisamente del Holocausto, igualmente es otro tipo de piedad. El Holocausto fue pintado entre 1944 y 1945 en un edificio virreinal que originalmente fue la Casa de los Condes de Miravalle y que actualmente es el Hotel Downtown México. El tema central son las víctimas de la sociedad, de las circunstancias o de la misma condición humana. El tema del duelo es una constante y es
muy recurrente. Es un tema de los más atractivos de Manuel Rodríguez Lozano en su trayectoria. La piedad en el desierto, con su horizonte femenino, su montaña de tristeza, sus fronteras disueltas en el dolor posrevolución y posprimera guerra mundial, es un reclamo de dolor ante la opresión, la violencia, la guerra, la realidad.